Buenas tardes, mi nombre es Bella y en esta tarde vamos a hablar sobre el contrato de fianza para la materia del contrato civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Primeramente comenzaremos con una pequeña lista de los temas que vamos a abordar, que primero es el concepto, las clases de fianza, sus elementos, los efectos del contrato de fianza entre el acreedor y el fiador, los efectos de contrato de fianza entre el fiador y el deudor, los efectos de contrato de fianza entre los cofiadores y la extinción de la fianza. Primeramente tenemos el concepto que nos lo otorga el artículo 2691, el cual dice: la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si este último no lo hace. Bueno, primeramente aquí tenemos a las partes, que primero tenemos al acreedor, que es el titular del crédito, que se garantiza a través de la fianza, y el fiador, que es quien se compromete a pagar por el deudor. No olvidemos que este contrato es de tipo accesorio, pues requiere de una obligación principal que fue hecha primeramente entre el deudor y el acreedor. Luego, como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues dada el incumplimiento del deudor, es entonces como se va a tomar el cumplimiento de la fianza, que es una función eminentemente garantizadora del cumplimiento de la obligación principal. Bueno, luego tenemos aquí las clases de fianza. Primeramente tenemos a la de tipo legal, que pues mientras sea la norma la que imponga la obligación de otorgar una garantía y esta sea precisamente la fianza, tendrá entonces este carácter de legal. Y de este tipo pues podrían ser las fianzas legales del tutor o las del usufructuario. Enseguida tenemos lo que es la fianza judicial. Estas son fianzas que se otorgan por determinación de una autoridad judicial, como por ejemplo la satisfacción de pagar alimentos, garantizar esa obligación. Bueno, luego tenemos a la fianza convencional, que surge del acuerdo de las voluntades del acreedor y el fiador, quienes libremente deciden constituir esta garantía. Tenemos a la de tipo gratuito, que bueno, pues esto se deriva de que si se establezca o no que el fiador reciba una remuneración por asumir esta obligación. Si no se establece, pues entonces es gratuito, y si se establece, pues en ese caso sería oneroso. Bueno, tenemos a la de tipo civil, que es cuando se otorga esta fianza accidentalmente o en forma habitual y no se extiende una póliza, o no se realizó por un anuncio publicitario, por algún medio de publicidad, y que no se ofrezca por agentes. Bueno, y es mercantil cuando la obligación que se garantiza
la del deudor principal y cuando se trata de una fianza de empresa. O sea, como al contrario de la civil, que en este caso, pues que si se haya extendido una póliza o que si se haya anunciado públicamente por algún medio de publicidad o que se haya ofrecido por algún agente. Bueno, tenemos aquí los elementos. En este caso, regularmente, como lo hemos visto en todos los contratos anteriores, pues en los tipos esenciales encontramos regularmente dos, que es el consentimiento y el objeto, pero en este contrato se encuentra también la existencia de una obligación principal. Bueno, en el consentimiento, pues se trata del acuerdo de voluntades por obligarse a pagar por el deudor si éste no lo hace. Y tenemos el objeto. El objeto se divide en directo y en indirecto. El directo es de la fianza que crea la obligación del fiador frente al acreedor de pagar por el deudor en el evento de que este último no lo haga. Y el objeto indirecto está constituido por la prestación que ha de satisfacer en favor del acreedor. La existencia de una obligación principal es ya que pues como es un contrato de tipo accesorio, si no existe la obligación principal, pues tampoco no podría existir este contrato de fianza. En la validez, pues para los elementos de validez tenemos la capacidad, que pues se necesita solo la capacidad general y la capacidad especial para disponer de los bienes con que se cubrirá la fianza. Y tenemos a la forma que pues la ley no establece una forma en que se deba otorgar este contrato, por lo cual pues vendría siendo consensual. Y cuando se trata de una fianza mercantil, pues generalmente esta sí se celebra por escrito. Y tenemos que dentro de la validez, pues que su fin sea lícito, pues la fianza no puede existir sin una obligación válida. Bueno, tenemos el contrato, los efectos del contrato de fianza entre el acreedor y el fiador. Bueno, aquí el fiador se obliga a pagar al acreedor por el deudor. En caso de que el deudor no haya cumplido con esta obligación. Bueno, aquí tenemos excepciones inherentes que señala el artículo 2707. Que dice que el fiador tiene el derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, mas no las que sean personales del deudor. Así que el fiador podrá excepcionarse en el sentido que ha concurrido por alguna causa extintiva de la obligación principal, como compensación, confusión, novación, la remisión de la deuda, una prescripción o cualquiera de estas.
Bueno, tenemos el beneficio de la orden, que consiste en que el fiador no puede ser demandado por el acreedor para que cumpla la obligación de garantizar el pago para el que se obligó, ¿verdad? Si previamente el acreedor no ha demandado al deudor principal y pues ya en su caso pues no haya pagado. Y está la excusión. que es la excusión es que es compelido a pagar al acreedor sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga una excusión de sus bienes. Bueno, tenemos el contrato de fianza entre el fiador y el deudor. Bueno, aquí pues el fiador tiene derecho a ser indemnizado por parte del deudor si el fiador tuvo que pagar la deuda frente al acreedor, la deuda de este último, del deudor, por no haber cumplido él su obligación. Bueno, y como en el artículo 2730 dispone que antes de haber pagado el fiador puede exigir al deudor que asegure el pago o lo releve de la fianza en los casos en que haya sido demandado judicialmente por el pago, si el deudor se halla en riesgo de quedar insolvente, si pretende ausentarse del Estado, si se obligó a relevarlo de la fianza y se vuelve exigible la deuda para el vencimiento del plazo, pues en estos casos el fiador puede pedir su relevo. Bueno, y los efectos del contrato de fianza entre los cofiadores, pues aquí existen dos hipótesis. El primero es que es de los fiadores frente al acreedor. Bueno, que uno de ellos responde, bueno, todos responden por la totalidad de la deuda, no habiendo convenido entre ellos otra cosa. Y en el caso de que uno de ellos haya sido demandado, pues puede llamar a todos los demás cofiadores para que se defiendan juntamente. Y la otra hipótesis está entre los fiadores cuando ya ha pagado alguno de ellos. Bueno, el que haya pagado puede reclamar de cada uno de los otros fiadores la parte que proporcionalmente les correspondía. Y si alguno de los fiadores resulta insolvente, la parte de ese fiador se va a distribuir en forma proporcional para todos los demás fiadores. Bueno, y tenemos la extinción de la fianza, que es en dos casos, que es por haberse extinguido la obligación principal, ya sea como lo hemos visto en otros contratos, porque por conveniencia así por pago de la obligación, o porque así lo haya convenido el acreedor con el deudor.
o por muerte de alguno de ellos. Y por concurrir alguna causa propia relativa a la fianza, pues aquí tenemos que las causas que afectan directamente a la obligación accesoria son la liberación del acreedor a favor del fiador. En caso de que sean varios los fiadores, si solo se liberó a un fiador y los demás fiadores no dieron su consentimiento, el artículo 2738 establece que dicha liberación aprovechará a todos hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha otorgado. Luego tenemos la imposibilidad de que el fiador se subrogue en los derechos, privilegios o hipotecas del acreedor si ello obedece a la culpa o negligencia del acreedor, según lo preceptúa el artículo 2739. Luego tenemos también la prórroga o espera que el acreedor haya concedido al deudor sin el consentimiento del fiador. De acuerdo con el artículo 2740, pues se extingue la fianza. Y el artículo dice que la prórroga o la espera concedida al deudor por el acreedor sin consentimiento del fiador extingue la fianza. También tenemos la quita concedida por el acreedor que motiva la extinción de la fianza cuando, en virtud de ella, quede sujeto a la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. En cualquier otro caso, pues solo se reduce la misma porción de la deuda. También tenemos a la falta de requerimiento judicial del cumplimiento de la obligación principal por parte del acreedor dentro del mes siguiente al que se haya vuelto exigible la obligación de la misma y libera al fiador de su obligación que había garantizado. También tenemos a la inactividad procesal que se observe por parte del acreedor por más de 3 meses en el juicio entablado en contra del deudor principal. Esto también hace que el fiador quede libre de su obligación, pues debemos recordar que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones.